Hola, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver acerca de los órganos de los sentidos, tomando en cuenta que nuestros sentidos pues son las puertas que nos conectan con el mundo que nos rodea. Cada uno de los cinco sentidos, tanto como la vista, el oído, el olfato y el gusto, nos permite percibir y procesar información vital sobre nuestro entorno. Para ello vamos a empezar viendo acerca del ojo, ¿sí? El sentido de la vista, como usted lo conoce. El ojo humano es un órgano complejo que consta de varias estructuras, de varias partes especializadas, como la córnea, el iris, el cristalino y la retina, que trabajan conjuntamente para prevenir la visión. La luz, pues es importante tomar en cuenta que entra por la pupila, pasa a través del cristalino y se enfoca en la retina, donde los fotorreceptores convierten la información lumínica en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Por eso es importante tomar en cuenta el cuidado de la visión. De esta manera, sí, nosotros podemos tratar problemas de visión a tiempo como miopía, hipermetropia o astigmatismo, ¿sí? Por eso es necesario acudir a hacer exámenes periódicamente para evitar enfermedades en la visión. ¿Estamos? Aquí vamos a ver un poco acerca de cómo está estructurado nuestros ojos. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Esta partecita de aquí tenemos la pupila. La pupila es un orificio que se agranda en la oscuridad para que entre más luz y se achina en lugares iluminados para que entre menos luz. ¿Ya? Otra parte importante es esta, la que tenemos acá, que es la córnea. La córnea tiene una cubierta transparente que recibe la luz y comienza a enfocar. Su superficie se mantiene húmeda y libre de polvo gracias a las lágrimas, ¿ya? De ahí tenemos aquí lo que es el iris. El iris es un tejido muscular que abre y cierra la pupila para regular la entrada a la luz. Esta parte es la parte coloreada del ojo, como bien dice, ¿ya? De ahí tenemos aquí la parte blanca, como podemos ver en la flecha, es el cristalino. Esta parte del ojito es el cuerpo transparente en forma de lente, lo que permite enfocar objetos situados a diferentes distancias. También tenemos la retina como otra parte importante, que es una capa fina con receptores sensibles a la luz, denominados fotorreceptores, lo cual se encargan de transformar los estímulos de la luz en señales que van al cerebro. Otra parte importante también es el nervio óptico, que es una estructura que lleva al cerebro la información que capta el ojo para traducirla. También otra importante es la que tenemos aquí, que es la esclerótica, que es una capa blanca que vemos desde el exterior. Cubre casi todo el ojo. Su función principal es contener la presión dentro del ojo con el fin de protegerlo. Estas son las partes más importantes que tenemos en nuestro ojito. Ahora, ¿cómo funciona el ojo? ¿Sí? La luz entra a través de la pupila que se abre y cierra para regular la cantidad de la luz. Luego viene el trabajo del lente. El cristalino enfoca la luz en la retina, ajustando la forma para ver con claridad. Y de ahí tenemos que la retina contiene células fotorreceptoras que convierten la luz en impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos viajan a través del nervio óptico hacia el cerebro, donde se procesa y se crea nuestra percepción visual. El ojo también cuenta con párpados, pestañas y glándulas lagrimales que protege al ojo y mantiene su humedad, ¿sí? Enfermedades que nosotros tenemos, que podemos tener en nuestros ojitos si no los cuidamos adecuadamente, es miopía, astigmatismo, cataratas y glaucoma, lo cual deben ser tratados por un oftalmólogo, ¿sí?
La prevención que nosotros tenemos que tener, como les mencioné al inicio, es un chequeo regular, evitar exposición excesiva a la luz, usar lentes de sol y mantener una buena higiene ocular. Además, tratamientos modernos que se puede generar hoy en día son cirugías láser y otros procedimientos de vanguardia que pueden corregir problemas visuales y mejorar la calidad de vida. Ahora vamos a ver el oído y la audición. El oído es un órgano encargado de la audición y el equilibrio. Este está compuesto por tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada una de estas partes desempeñan un papel crucial en la recepción y procedimiento de los sonidos que percibimos. El oído externo capta las ondas sonoras y las conduce hacia el tímpano. El oído medio transmite estas vibraciones a través de los huesos del martillo, el yunque y el estribo, hasta llegar al oído interno. Allí el sonido se convierte en un impulso nervioso que son interpretados en el cerebro. Vamos a ver cómo se estructura el oído. ¿Sí? Nosotros tenemos dos oídos ubicados en el lado del cráneo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, si lo vemos internamente, vamos a encontrar las siguientes partes. Encontraremos el pabellón auricular que tenemos aquí. Este pabellón auricular es un cartílago cubierto de piel que recoge sonido. Parece nomás que es un adorno, ¿no es cierto? Pero no. Como puede ver en su orejita también, usted lo puede sentir. Ese pues recoge el sonido. De ahí tenemos el canal auditivo, ¿sí? Que es un conducto que lleva el sonido al medio del oído, ¿ya? Y de ahí nosotros podemos ver, aquí tenemos el canal auditivo, ¿sí? Es un conducto, como nos dice, que lleva el sonido al oído medio, ¿sí? De ahí tenemos el tímpano también. El tímpano que se encuentra en esta partecita es una membrana delgada que vibra cuando recibe el sonido. Otro aspecto importante que podemos encontrar son los huesecillos. Los huesecillos que son un conjunto de huesos conocidos como el martillo, el yunque y el estribo que transmiten vibraciones recibidas hacia el oído. Mire, aquí tenemos el martillo, empieza por el martillo, luego continúa por el yunque y finalmente por el estribo que tenemos aquí, el huesito, ¿sí? Continuamos. Tema vestibular. Esta detecta movimientos en la cabeza y la atracción de la gravedad. Las tenemos aquí. También tenemos nervio auditivo que conduce la señal sonora hacia el cerebro, ¿sí? No podemos olvidarnos de la cóclea, que es conocida como como un caracol, ya que tiene la forma y la estructura, ¿sí? Esta estructura contiene los receptores encargados de recibir el sonido, mecanorreceptores. Y finalmente tenemos el tubo auditivo, que es este de color morado, conocido también como trompa de Eustaquio, lo cual conecta el oído en medio con la faringe e iguala la presión del aire entre el oído y la atmósfera. Esas son las partes principales que tenemos nosotros en nuestro oído. Ahora, ¿cómo funciona el oído? ¿Sí? El oído externo, ¿no es cierto?, que tenemos aquí está conformado por el pabellón y el conducto auditivo, lo que recoge ondas sonoras y las transmite hacia el interior, ¿sí? De ahí tenemos la vibración del tímpano, que estas son ondas que hacen vibrar al tímpano, como una membrana fina que separa el oído externo del oído medio. De ahí viene la amplificación en el oído medio, es decir, le toca el trabajo de los huesecillos que habíamos visto con anterioridad, el martillo, el yunque y el estribo. Estas amplifican estas vibraciones y las transmiten al oído interno. Y de ahí sigue el proceso con los otros huesos como vimos con anterioridad. Bien,
Problemas que nosotros podemos obtener si no cuidamos nuestros oídos es infección de audio, pérdida de audición, acúfenos y vertígonos. Estas son algunas de las enfermedades más frecuentes que afectan el oído. Por eso es importante consultar a un especialista si presentamos síntomas persistentes. Mantener una buena higiene de los oídos, evitar exponer ruidos fuertes y usar protección auditiva cuando sean necesarios, son algunas medidas importantes que tenemos que tomar en cuenta en nuestra salud. El tratamiento que podemos seguir una vez que detectemos alguna anomalía es terapias físicas o incluso cirugías, dependiendo de la causa y gravedad de la afección. Es crucial seguir indicaciones del médico o especialistas. Continuamos con la nariz y el olfato. La nariz es el órgano principal del sentido del olfato. Gracias a ella podemos percibir y distinguir los diferentes olores que nos rodean. El olfato es uno de los sentidos más importantes para los seres humanos, ya que nos ayuda a conocer peligros, disfrutar de los aromas agradables y recordar momentos y emociones, ¿sí? La nariz está estructurada de la siguiente manera, ¿sí? Las fosas nasales, que son dos cavidades situadas en la parte superior de la nariz, dividida por un tabique, ¿sí? Estas fosas contienen células receptoras olfativas que perciben los diferentes olores. De ahí tenemos los cornetes, que son estructuras óseas y mucosas que se proyectan dentro de las fosas nasales. Estas ayudan a filtrar y a calentar y humidificar el aire y humidificar el aire que entre a los pulmones. De ahí encontramos los senos parentales, que son cavidades llenas de aire situadas alrededor de la nariz, lo cual ayuda a calentar y a humidificar el aire inhalado antes de que llegue a los pulmones. Más o menos, esta es la estructura que tenemos de la nariz. Como podemos ver, aquí nosotros tenemos una capa mucosa. Tenemos células receptoras, ¿sí? Que son estas, las amarillas. Tenemos el bulbo olfatorio, tenemos el diente, el labio superior, ¿verdad? El epitelio olfativo y de ahí pues tenemos las fosas nasales. Tenemos el tabique, que es el huesito de la nariz, y tenemos el bulbo olfatorio. ¿Cómo funciona? Las células olfativas en la nariz detectan moléculas odoríferas. Estas células envían señales eléctricas al bulbo olfativo en el cerebro, lo cual el cerebro interpreta, procesa y reconoce los olores, permitiéndolos identificarlos. El olfato es uno de los sentidos más importantes para los seres humanos. Cuando inhalamos el aire en la nariz, las moléculas odoríferas estimulan las células receptoras olfativas, las cuales las convierten en información química, en señales eléctricas que se envían al bulbo olfativo del cerebro. Allí es donde estas señales se interpretan y se reconocen como olores familiares o con olores nuevos. Es importante cuidar nuestra nariz, manteniendo una buena higiene nasal, lavándonos regularmente y evitando introducir objetos o sustancias peligrosas en la nariz. En caso de tener problemas nasales, es recomendable consultar a un médico o un especialista para generar un diagnóstico y tratamiento adecuado. Además, las alergias nasales pueden causar congestión, irritación y estornudos. Es importante identificar y evitar los alérgenos desencadenantes. Bien, corazones, vamos a continuar con la lengua y el gusto, ¿sí? La lengua es un órgano principal del sentido del gusto. Esta está cubierta de pequeñas pupilas gustativas que detectan diferentes sabores, como dulce, salado, amargo y ácido. Cuando la comida entra en contacto con la lengua, los receptores envían señales al cerebro que nos permiten identificar y disfrutar de los diferentes olores. Aquí nosotros podemos ver las papilas gustativas que nosotros tenemos dentro de la lengua para diferenciar sabores como el ácido. Tenemos aquí la parte para identificar el amargo,
el salado y de color amarillo el dulce. También tenemos el úvula, la amígdala y las papilas calciformes, ¿ya? En cambio, en la otra imagen nosotros podemos identificar la estructura de papila gustativa, la misma que consta de microvellosidades. Estas son pequeñas extensiones, como vemos aquí, que se proyectan desde la superficie de las células gustativas hasta el poro gustativo. Estas estructuras son las que entran en contacto directo con las sustancias disueltas en la saliva y detectan los sabores. Tenemos también las células de soporte que se encuentran en esta partecita. Estas ayudan a mantener la estructura de la papila gustativa y pueden participar en la renovación de las células gustativas. Además, se encuentran las células basales, que son células de color verde, ¿sí? Son células precursoras que se encuentran en la base de la papila gustativa y se diferencian en nuevas células gustativas cuando éstas se renuevan. Tenemos también el poro gustativo que se encuentra en la parte superior, ¿sí? Esta es una pequeña abertura en la superficie de la papila gustativa que permite que las moléculas de sabor eh, en la saliva entren en contacto con las células gustativas. Además, contamos con fibras nerviosas gustativas, ¿sí? Estas conectan las células gustativas al sistema nervioso central, lo que los estímulos detectados por las células gustativas son transmitidos a través de estas fibras o nervios craneales, como el nervio facial y el nervio glosofaringeo, hacia el cerebro donde se procesa la percepción del gusto. Estas son algunas de las funciones y de las partes que nosotros encontramos dentro de la estructura de nuestra lengua. Continuamos. Vamos con la piel y el tacto, es decir, el sentido del tacto, ¿sí? La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y es el responsable del sentido del tacto, lo cual nos permite percibir texturas, temperaturas, presión y otras sensaciones a través de los receptores táctiles distribuidos por toda la superficie de la piel. El sentido del tacto pues nos ayuda a interactuar con el mundo que nos rodea y comprender mejor nuestro entorno, lo que nos permite reconocer objetos, evitar peligros y tener una mejor percepción en el mundo. Aquí tenemos la estructura de la piel. Como ustedes podemos ver, tenemos esta partecita que es la epidermis, lo cual se denomina como una capa superficial de la piel cubierta por una capa protectora de células muertas. Estas están formadas por células que impiden el ingreso de partículas externas. Continuamente tenemos la siguiente, que es el receptor sensorial. Esta es el responsable de la temperatura del tacto, la presión, la vibración y el dolor. De ahí tenemos también la dermis, que es una capa intermedia, contiene vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, sebáceas y terminaciones nerviosas con recepciones sensoriales. Además se encuentran las glándulas sebáceas, es decir, que secreta sebo o grasa para lubricar la piel. Está aquí. También la glándula sudorípara, que es esta, la misma que secreta sudor para enfriar la piel y eliminar sustancias de desechos. Y tenemos el folículo piloso que produce pelo, que produce la piel. Bien, chicos, eso es todo en cuanto a los órganos de los sentidos y cada una de sus estructuras. Recordemos que nuestros sentidos convierten la energía carente de masa en sonidos y vibración, forma y solidez, textura y color y fragancia y sabor. Eso es todo. Nos vemos en nuestra próxima clase. Cuídense.